Bienvenidos nuevamente a la lección 3 de identificación espiritual. Hoy día estamos hablando de el tema sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae, la justificación, un tema sumamente importante para nosotros entender bien. Iniciamos con una oración. Padre Celestial, a lo largo de la historia, los falsos profetas han distorsionado las escrituras, como fue el caso de los judaizantes en la Biblia que engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Señor, envía tu espíritu a nuestra vida y manténnos firmes a la verdad de tu evangelio, creyendo, confesando y enseñando que somos justificados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pedimos tu bendición sobre esta lección y que estés con nosotros. Amén. Los objetivos Amén. que tenemos hoy son los siguientes tres. Vamos a probar con la Biblia que la justificación es 100% obra de Dios. Segundo, vamos a identificar las diferentes posiciones doctrinales entre la Iglesia Católica, Protestante y Luterana en cuanto a la justificación. Y también vamos a definir la justificación objetiva y subjetiva. Hasta ahí. La justificación. La doctrina de la justificación es una enseñanza central. Eso es algo que lo que uno cree sobre la justificación va a afectar a cada otra doctrina. Si tenemos esto en claro, va a ayudarnos a aclarar muchas otras cosas. Por eso es tan importante. La palabra justificación que se encuentra en la Biblia fue tomada del tribunal de justicia romana. Usaban esa palabra para hablar de declarar, es una declaración de inocente. Eso es lo que quiere decir. Y cuando hablamos de la justificación, estamos usando términos de la justicia romana. Justicia, justificar son palabras relacionadas. Estamos hablando de una acusación, estamos hablando de un veredicto, y el veredicto para nosotros, los que creemos en Jesús, es inocente, ¿cierto? ¿Qué significa el término bíblico justificación en sus palabras? Quiero escuchar de ustedes lo que entienden de la justificación. Vamos a escuchar tres personas si quieren aportar. Vamos con Jorge. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Bueno, gracias. para todos. A ver, la justificación, pues, significa, según el video que nos enviaste para la tarea, el pastor estaba diciendo, o el profesor estaba diciendo que significaba declarar justo o inocente por medio de la fe en Jesús y su sacrificio. Eso es lo que él explicaba sobre la parte de la justificación, porque nosotros hoy en día ya, pues obviamente ya somos perdonados por el Padre y somos justos, pero por lo que hizo Jesús por nosotros. Amén, Eso es, gracias. profesor. Total. Diga. Nayeli, ¿algo para agregar?
¿Puedes abrir el micrófono? Sobre la justificación, estaba viendo el video y editando en mis palabras lo que yo pude entender que la justificación es el acto de Dios por el cual perdona los pecados del creyente y lo declaró justo gracias a la fe en Jesucristo, que no es por obra Total. solamente. Jailem, ¿qué más podemos decir? Exactamente, otra manera de expresar esa verdad. Jailem, Amén. Bíblicamente, tenemos a Dios como el juez y también los pecadores, que son los culpables, y a Jesucristo, que fue el que pagó el precio, nos ha justificado por su obediencia y sacrificio que hizo. Pues quedamos exentos de la culpa gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su obediencia. gracias. Excelente. Justificación, simplemente declarar justo, declarar inocente. Um, ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar. No es que no haya justicia. Si Dios hubiera dicho, no, no hay problema, no me importan los pecados, eso no es ser justo. Dios es justo. Alguien tuvo que pagar porque Dios es justo, pero Jesús eh, tomó el castigo por nosotros. Y ahí vemos la justicia de Dios y su amor. Ahí se encuentran cruzando en la cruz, el amor y la justicia. Eh, Declarados inocentes. Eh, en el sermón de este domingo prediqué en la historia de Judas y su pecado, lo que lo condenó no era el pecado de entregar al Señor, era su falta de confianza en esta verdad que Dios ha declarado a todos los pecados perdonados. No lo creyó, ¿cierto? Um, Porque lo que hizo Cristo, bueno, el tema del sermón era, estamos en una serie hablando de las mentiras, los trucos del diablo. Y el truco que tocó ayer era que tus pecados no pueden ser perdonados. Pero sí, sí son perdonados por lo que hizo Cristo. Sufrió el castigo, tomó nuestro lugar para que nosotros tuviéramos su vida perfecta. Um, Gracias a Dios. Tomen un segundo para pensarlo y apreciar lo que hizo Jesús por ti. Bueno, ¿cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? ¿Merecemos o podemos ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? Escuchamos una persona nomás. Bueno, vamos con Jorge. Sí, señor, pues el perdón de Dios lo recibimos por el donde quedamos redimidos ante el Padre, ¿no? Ya que se descargó todos los pecados de la humanidad en Jesús. Pero para que esto se vuelva efectivo, nosotros como seres humanos debemos arrepentirnos y creer pues en nuestro Señor. Entonces es muy importante pues ganarnos esa parte por medio de la fe. Y ahora pues por nuestros propios medios, pues nosotros no podemos ganar la justicia de Dios, obviamente. Porque eso, pues así como dice la palabra de Dios, todos somos pecadores delante de Él. Pero por medio de Jesús sí podemos alcanzar la justicia, porque ya somos justos delante del Padre por la gracia de Jesús. Eso es, Ok, profesor. vamos a, vamos a seguir viendo eh, cómo hablamos de eso, porque hay una tensión, ¿cierto? Y uno de los estudiantes acá
me escribió después de ver el video. Sí. ¿Cómo podemos decir que somos justificados, pero también tenemos que reconocer que viene por algo también? Entonces, ¿qué parte, qué rol juega la fe en eso? Porque sí, tenemos que creerlo, tenemos que arrepentirnos. ¿Y cómo podemos hablar de esa balance? Um, Totalmente. Bueno, es una buena pregunta y tenemos que estar muy claros en eso porque pueden dar a entender mal o ahí pueden empezar a entrar una idea que no debe. Otro comentario o pregunta en cuanto a eso. ¿Cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? María Fernanda. Amén. Yo pienso que la justificación no implica que una persona se vuelva perfecta inmediatamente o de la noche a la mañana, sino que es como una especie de una posición legal que Dios nos está entregando. Entonces, Él nos redime, pero gracias a nuestra fe de que Jesús es nuestro Salvador. Sin embargo, esta fe verdadera va a producir buenas obras como consecuencia de esa justificación. Es decir, que yo me porto bien, hago obras por agradecimiento y por amor a Dios, no para ganarme el perdón ni para ganarme el cielo, porque eso ya está, ya somos salvos con el sacrificio de la sangre bendita de Jesús. Entonces, hacemos obras por amor y por agradecimiento, por esa fe que tenemos en Dios. Porque yo te amo, Dios, yo te conozco y gracias por lo que has hecho, y yo me porto bien o hago cosas bien, no para ganarme el cielo. Creo que esa es la diferencia, que la gente se confunde, incluso la católica dice, vas a llegar al cielo haciendo obras, vas a llegar, entonces Jesús, ¿por qué murió? Todo lo que hagamos, nada va a ser suficiente para lo que Jesús hizo por nosotros. Nada, 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 nada va a llegar a ser tan grandioso, tan maravilloso como la vida de Él. Gracias. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Podemos decir, podemos usar palabras para determinar de cuál parte estamos hablando. A veces hablamos de la justificación y la santificación. Justificación, lo que estamos hablando aquí, es declarado inocente. Ante Dios, soy justo. Ya tengo puesto en el cielo. 100% hecho. ¿Y qué es la santificación? Ahora el Espíritu Santo me va santificando día tras día, mientras que yo en agradecimiento vaya haciendo obras en agradecimiento por lo que hemos aprendido, lo que sabemos del amor y gracia de Dios. Luisa. Buen día, pastor, buen día a todos mis hermanos. Yo quería hacer una referencia en un día que me encontraba en un aeropuerto. Detuvieron a un señor y lo colocaron en un cuartico, se lo llevaron a un cuartico y entonces su esposa o su pareja, no sé, decía, no, pero si él ya pagó por esa culpa, porque le dijeron a ella por qué lo habían detenido. Entonces él decía, él ya pagó por esa culpa, él ya tuvo preso no sé cuánto tiempo y ya él pagó y ya él no tienen por qué detenerlo por esa misma culpa, porque ya esa culpa él la pagó con no sé cuántos años de cárcel. Entonces yo ahorita asocio ese momento, se me vino a la mente mientras lo escuchaba usted y a mis hermanos, se me vino a la mente eso, ya el Señor pagó por nuestras culpas. Nosotros tenemos que seguir caminando, haciendo obras, por supuesto, que siga agradecimiento porque la fe sin obra es muerta, pero no para salvarnos, sino para reconocer que ciertamente estamos libres de toda culpa. Gracias, me hace pensar, ese hombre no debe haber ser parado, ya pagó. O sea, eso era injusto, pararlo, porque ya pagó su,
por lo que hizo. Dios, en cambio, sí es justo, nos ha perdonado. Entonces sí, no vamos a tener que sufrir nada. Am, entonces vamos a también hablar un poco más, vamos a seguir avanzando y pensar en, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer si Dios ya me perdonó, pero ahora cómo llega a mí? Y hay diferentes respuestas a esa pregunta. Um, Algunas iglesias dicen que hay cierta oración que tienes que orar para que Jesús entre. O hay un momento en un culto o un servicio en que tienes que venir a recibirlo. Vamos a ver si ya somos perdonados, ¿cómo vamos a recibirlo? Romanos 5:20 a 20, Romanos 3:20 a 24. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Un voluntario? Bueno, Jorge, gracias. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la medición de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados mediante la redención de Cristo Jesús efectuó. Gracias. Ahí habla de la justicia de Dios que viene a nosotros mediante la fe en Jesucristo. Por la fe llega a nosotros esas bendiciones del perdón de pecado. Simplemente porque hay fe. Y como viene la fe, por el oír, por oír de la palabra. Entonces, ¿cómo es un pecador justificado ante Dios? Ahí vemos, es mediante la fe y es por su gracia, gratuitamente, somos justificados y deja muy claro que no es por obras. Es un don que Cristo ganó por nosotros. Y María Fernanda, ¿podrías leer el otro? Romanos 3, 25 al 28. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Amén. Muy claro ahí, no es por obras, es por fe. Entonces sabemos dos cosas de la justificación de Dios. Que Cristo murió y lo que hizo, su obra era para
¿Para quiénes? ¿Para cuántos? Para todos Para todos, porque los Dios que amó creen tanto al al mundo. mundo. Eso no es solo por los creyentes. O sea, Cristo murió y justificó al mundo, a todos. Su obra es bastante grande para todos. Ahora están pensando, entonces, ¿por qué no todos son perdonados? Aquí vemos también que ese perdón solamente llega a nosotros personalmente por la fe. Entonces, las dos cosas son verdades, que Cristo pagó por los pecados del mundo. El Cordero que quita el pecado del mundo. Ah, pero ¿cómo llega? Por la fe. Entonces, esas dos cosas, adelante vamos a ver dos palabras que nos ayudan a pensar en estas dos verdades que tienen que ver con la justificación. Preguntas hasta allí. Les animo a leer Romanos 3, todo el capítulo, todo el libro de Romanos, de verdad. Si están interesados en aprender más, que realmente la justificación es algo tan importante que debemos pensarlo bastante. El libro de Romanos es como la obra maestra de Pablo en cuanto a la justificación. Y pueden entrar a leer todo ese libro para entender bien. Pregunta, María Fernanda. Sí, yo tengo una inquietud. Yo entiendo que la fe llega por oír la palabra de Dios, pero también la fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo. O sea, yo no puedo crear fe en mí, es un regalo de Dios. Eso significa que Dios me está llamando, que yo soy una elegida de Dios, o cómo es esa parte, porque yo entiendo que la salvación es para todos y que todos somos elegidos. Pero si la gente que no cree en Dios, que no es llamada por Dios, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, si yo sé que la fe es un regalo eh, y hay personas, por ejemplo, Hitler, Judas, Jesús vino para salvarnos a todos, pero ellos no fueron llamados o no se les dio la fe. ¿Cómo funciona eso? Muy relacionado a este tema de la justificación, pero ahora pueden empezar a ver cómo la justificación extiende a otros temas también, porque en esta misma pregunta estamos hablando de la justificación, uh, la conversión, cómo llegamos a tener Mm, fe y también la predestinación, la elección en la eternidad. Dios eligió a unos, eso nos enseña la Biblia. O sea, pensando en la justificación, empiezan a caer los dominos que extiende a cada otra doctrina y tenemos que entender claramente, primero, que la salvación es por lo que hizo Dios y por la fe que nos llega. Hasta ahí no he totalmente respondido a la pregunta. También en las lecciones que siguen, vamos a ver. Creo que la lección que sigue es la conversión y después sigue la elección o la predestinación. Entonces, van a ver los dominos. En corto,
la Biblia nos enseña que somos elegidos, los que creemos. Y sí, que la fe es un regalo también y que la justificación viene por la fe. Todo lo que dijiste, creo que sí, verdad. Así dice la Biblia. Vamos a ver todos los temas individualmente en el futuro. Que no lo pierdas. Roger, ¿otra pregunta? Sí, buenos días, profesor, buenos días, compañeros, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Fíjense que me pueden escuchar, ¿me escuchan? Sí, total. Ok, gracias. Fíjense que con respecto a la pregunta que hacía la hermana María Fernanda, yo tengo también una pregunta similar. Ah, Hace poco murió un amigo y me dio mucho dolor porque era como mi hermano, ¿verdad? El asunto es que yo trabajé mucho con él en el área espiritual, yo lo evangelicé, le hablé mucho de la palabra de Dios, oraba por él, y pues llegó un momento en que él me dijo, mira, me dice, te voy a decir algo, ¿existe la predestinación o no existe la predestinación? Entonces yo le dije, bueno, mira, con certeza yo no te puedo contestar esa pregunta, Leo, porque lo que yo sí sé, Leo, es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para salvar a la humanidad. Eso sí te lo puedo garantizar. Pero que existen personas ya destinadas ya para una condenación, eso yo no te lo puedo asegurar, Leo, ¿verdad? Pues mi amigo murió y lamentablemente murió con eso, ¿verdad? Y es la pregunta que yo me gustaría formular a usted, profesor, y a los demás compañeros, por favor, que me ayuden en eso. Si en realidad existe la predestinación o no existe, ¿verdad? La, Gracias, solamente. en corto, uh, bueno, vamos a verlo más tarde, pero para la pregunta, una respuesta corta. Si existe bíblicamente, existe la predestinación y Dios elige a los que son salvos. Si tenemos fe, tenemos confianza que Dios nos eligió desde la eternidad para eso, porque nos amó. Pero no existe la predestinación de los que van al infierno. La Biblia nunca nos dice que Dios predestina para el infierno. O sea, la doctrina de la predestinación es puro evangelio. Los que somos salvos es porque Dios nos salvó, es porque Dios nos eligió, es porque Dios nos dio la fe y somos salvos. Nosotros no podemos ver la fe. Nosotros, um, como dice una canción, se ven las caras, pero nunca el corazón, ¿cierto? No podemos ver los corazones y no podemos saber si tiene fe de verdad, si Dios lo eligió o no, pero sabemos que sí, Dios eligió a unos para ser salvos. Vamos a entrar en más profundidad, que no lo pierdas. Jorge, ¿otra pregunta? Sí, profesor, lo que pasa es que ese tema de la predestinación, pues, así como lo estás diciendo, sí, sí es verdad que Dios en su pensamiento y en su sabiduría, obviamente, todos estamos predestinados, pues, a ser salvos, ¿cierto? Y que sí, pero eso tiene una relación con el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, de los seres humanos. Porque si mandó a su hijo para que toda la humanidad se salve, y hay algunos que no se salven porque todos estamos predestinados a ser salvos, ¿cierto que sí? Ya es situación de cada persona que pueda elegir esa parte de su propia salvación. Por eso es que digo que tiene relación con el libre albedrío. Como estaba preguntando ahorita María Fernanda, que entonces las personas como Hitler, como Judas o como miles de personas que han habido en el mundo existen y hoy en día todavía están en este mundo, pues
son personas que toman su propia decisión para dónde quiere ir, porque es como cuando yo hago un proyecto, digamos, de alguna situación del trabajo, yo tengo predestinado para que el proyecto salga muy bien. Y yo hago un balance a futuro, yo hago todas las escalas para que todo me salga muy bien y cada uno de esos estatus que yo coloco para que el proyecto sea totalmente exitoso, pues yo estoy predestinando que eso me salga muy bien, pero alguno de esos cambios durante el proyecto a mí se me puede cambiar un poco ese alcance, porque pues algunos personajes dentro del proyecto pues se niegan a hacer la voluntad de lo que nosotros queremos para ese proyecto. Eso es como un ejemplo. Entonces, toda esa parte de la predestinación tiene relación con el libre albedrío en lo que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra creencia para cada una de las cosas que Dios nos mandó, ¿no? Porque pues no es en vano el sacrificio que hizo Jesús por nosotros o por la humanidad. Eso es, profesor. Muchas gracias. Ya pueden ver otro dominó, el libre albedrío. Con lo que sabemos de la justificación, ¿qué podemos decir en cuanto al libre albedrío? Todo es relacionado. Decir libre albedrío, que somos libres de elegir una cosa o otra cosa. En cuanto a la justificación, ¿somos libres en eso? ¿Tenemos libre albedrío? De verdad, no lo tenemos. Libre albedrío no es una palabra que usa la Biblia. Entonces, usamos esta palabra para conversarlo, pero a veces puede ser confuso pensar en el libre albedrío, porque de cierta forma soy libre y Dios me da oportunidades. Voy a tomar ahora una botella de agua o voy a tomarme un mate. Esta mañana elegí tomar agua. Yo estoy libre para hacer decisiones. No todo es predeterminado y Dios nos da la oportunidad de elegir cosas. Adán, en el principio, tuvo libre albedrío total. Pudo hacer lo que Dios le mandó totalmente o pudo elegir pecar en contra de Dios. Y por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, escuchó a Dios y hizo lo que Dios quisiera, pero llegó un momento en que no, en que pecó. Desde entonces, ya no tenemos total libre albedrío. Ya que entró el pecado, el libre albedrío no existe perfectamente. Ya no podemos decidir hacer todo lo bien siempre, porque entró el pecado. Y en cuanto a la salvación, especialmente, hemos visto, según la justificación, sin ese veredicto de justificado por los méritos de Cristo, sin eso somos perdidos, condenados. Entonces, no existe así el libre albedrío. Ahora que somos salvos, ya Dios nos restaura para que podamos decir, yo voy a hacer lo correcto. No vamos a hacerlo perfectamente, pero nos da poder para hacer lo que le agrada. Y cada día más vamos a alimentar el nuevo hombre. Entonces, sí, pueden ver, la justificación es algo muy central y todas las otras doctrinas. En este curso no tenemos una lección sobre el libre albedrío, pero es un tema que entra en muchos cursos y siempre estamos pensando en qué es lo que Dios tiene, lo que va a pasar porque Dios lo ordenó así y lo que no.
Y la verdad es que Dios usa todas nuestras decisiones y también obra lo que va a obrar. Las dos son verdades y esa es la sabiduría de Dios, que pueda hacer todo funcionar, especialmente para bien de los que lo aman, los que Él ha elegido. Luisa. Pastor, bueno, yo no sé si estamos, creo que no estamos profundizando en el libre albedrío, pero le voy a hacer un comentario sobre el diccionario Nelson. Es un diccionario muy bueno. Y en la parte donde hace referencia a la predestinación, dice que Dios hizo una predestinación de la eternidad del hombre. Lo hizo en su eternidad y no es una predestinación que se entiende como algunas personas lo han discutido. Se lo digo porque lo han discutido conmigo ese tema. Por ejemplo, que Dios eligió quién va al infierno y quién va al cielo. No existe porque sería un acto de injusticia, pero sí existe, y Dios es justo, Dios es el creador de la justicia. Entonces, el diccionario Nelson dice que Él diseñó, predestinó, dispuso que los hombres fueran eternos salvos, pero cuando hubo la caída del hombre, nosotros, algunos, se desvían pues con su pecado, no aceptan esta predestinación, este plan perfecto de Dios para que nosotros seamos eternos junto a Él. Y entonces caemos en lo que son nuestros delitos y pecados y puede perderse el alma. Pero no es que Él haya hecho una elección de este sí, este no, aquel sí, aquel no. Exactamente. Cierto. Si somos salvos es porque nos eligió. Si no somos salvos, si vamos al infierno, es porque nosotros rebelamos y decidimos no aceptar, no, sí. No conozco el diccionario Nelson, pero me parece bueno lo que dice. A veces podemos decirlo así, que la Biblia enseña una predestinación, pero no enseña predestinación doble o doble predestinación. Solo predestinación de los salvos, de los creyentes. Tampoco es porque Dios de antemano vio que iban a tener fe. Tampoco decimos esto. Bueno, Jorge, otra duda. Sí, complementando lo que dice Luisa, que es muy cierto, es que ese tema de la predestinación es porque cuando Dios creó el universo y creó el cielo y la tierra y todo lo que dice en Génesis desde el principio, pues ya todos, él en su mente estaba predestinado a que todo fuera pues santo, todo fuera salvo y todo fuera perfecto. Pero cuando entró el pecado al mundo por medio del hombre, pues esa parte se iba como perdiendo. Entonces, por eso es que Jesús vino a que otra vez nos encasilláramos en esa misma predestinación que es la salvación de la humanidad. Eso es, Ujú, profesor. gracias. Otros pasajes para ver, si quieren buscarlo en su tiempo libre. Si quieren anotar Gálatas 2, bueno, voy a ponerlo en el chat. Gálatas 2, 15 al 17. Y también otro es Tito 3, 5 al 7. Están en el chat. Y ahora veo en el chat, eh, solo para decir algo a lo que dice alguien ahí, aunque tengamos el conocimiento y la verdad, la decisión es nuestra de aceptar o no aceptar. Vamos a entrar con más profundidad la lección que sigue. Se puede entender bien, claramente, exactamente lo que dices,
pero a veces si decimos es nuestra decisión de aceptar, a veces puede dar a entender que la salvación no es 100% de Cristo, que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, de aceptar. Entonces, a veces, o puede ser que no es recomendable siempre usar aceptar a Cristo, porque puede dar a entender que eso sea una obra. No estoy diciendo que es totalmente incorrecto o no se puede entender bien. Sí, podemos entender bien. Sí, acepto a Cristo, no lo rechacé, lo acepté y es por obra del Espíritu Santo. Podemos entenderlo totalmente bien, pero también se puede confundir. Es un poco más claro decir, el Espíritu obró en mí y ya tengo fe en Cristo. Y por esa fe, yo he recibido el perdón de los pecados. Y ahí es totalmente claro que no juego ninguna parte en mi salvación. Ahora, ¿qué pasa? No voy a decir yo puedo vivir lo que quiero, en la manera que quiera. No, voy en agradecimiento, como ya hemos mencionado. Por eso digo, a veces decir, tenemos la decisión, aceptar o no, es como ya está la pelota está en nuestra corte, en nuestra cancha, de aceptar o no. Puede dar a entender mal. Vi la mano de Mabel. Pregunta, comentario. No, estaba diciendo amén, amén a lo que decía con respecto a la oración de entrega y todo eso. Amén, decía nada más. Gracias, pastor. Otro comentario, Arturo. Sí, correcto. Dice aquí mismo donde acabamos de leer, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estamos hablando de Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Esto me lleva a recordar, me lleva a recordar, y se menciona aquí, hace un ratito lo mencionamos, Juan 3:16, el versículo del amor, donde dice, para que todo aquel que en Él cree. Después el Señor Jesucristo, en el último gran día de la fiesta, el Señor se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, digamos como para poder aclarar algo del aceptar. Nosotros sabemos que la salvación es una obra del Señor y que es un regalo de Dios y que es por medio de la fe. Yo no tengo ningún inconveniente en todo esto. Pero sí en lo personal queda en la persona si acepta o no acepta el regalo de Dios por medio de Jesucristo. Y cuando decimos nosotros, yo acepto a Jesucristo, yo estoy diciendo, yo necesito un Salvador. Yo necesito de Jesucristo. Y yo, porque me estoy dando yo a conocer que yo no soy autosuficiente, ni tengo nada como poder yo salvarme a mí mismo, porque la salvación proviene solamente de Jesucristo. Y dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero sí es necesario, dentro de mi percepción, entiendo que yo debo de aceptar ese regalo que Cristo me da. Porque imaginemos que vamos a un restaurante
y comemos y cuando nos acercamos a la caja para pagar lo que hemos consumido, nos dicen, no, ya su cuenta está pagada. Y que comencemos nosotros de repente a hacer algún escándalo ahí porque nosotros queremos pagar lo que nosotros consumimos en lugar de aceptar lo que alguien pues pudo haber pagado por nosotros. Eso es más o menos como un ejemplo que le estoy poniendo en este asunto. Entonces, yo dentro de mi vida, yo acepté a Cristo dentro de mí, acepté su regalo de la salvación y no me afecta decirlo que lo acepté porque yo lo necesitaba a Él. Yo necesitaba de mi Cristo porque hubo alguien cercano a mí que me dijo, usted para dejar de hacer lo que en el mundo hacía, no era necesario que se metiera a esta religión. Y yo le dije, primero vamos a definir que el Evangelio de Jesucristo no es ninguna religión, sino que es una relación con Cristo. Y segundo, yo lo hice porque yo necesito de salvación, necesito de la salvación que Cristo me ha ofrecido. Entonces yo lo único que hice fue aceptar ese regalo precioso que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y puede abonar a algo, pues. Muchas gracias, Arturo. Te escucho, te entiendo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Estás expresando que eso es totalmente Jesús. Lo único es que lo recibimos porque por la fe y hay algo personal. Hay justificación en que Dios justificó a todos y después hay parte personal. Y estamos de acuerdo con eso. Lo único que estoy diciendo es que a veces cuando usamos la palabra aceptar, puede dar a entender mal. Cuando lo explicas así, tú hiciste una excelente explicación de la verdad bíblica. Y el aceptar a Cristo es simplemente recibir por fe, como menciona Romanos. Solo estamos usando la palabra aceptar, que no es obra nuestra. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Lo único es, a veces, sin una explicación increíble, lo que dijiste era una buena explicación de esa palabra. Pero si solo ponemos la palabra aceptar, puede dar a entender que es algo que nosotros decidimos o tenemos que hacer y no queremos decir que tenemos que hacer nada porque la salvación es 100% por obras. Mentira, 100% hecho por lo que hizo Jesús, la obra de Jesús. ¿Me entiendes? Podemos usar la palabra aceptar y se puede entender claramente como explicaste. Si no hacemos una explicación, puede dar a entender mal. Sí, entendí, sí, me quedó claro para mí eso. Para que... Por Ahora, eso, sí. ¿Y qué ahora sí. pasa cuando seguimos esa ruta de aceptar y empezamos a enfocarnos en el aceptar y preguntamos, ¿cuándo era el momento en que aceptaste a Cristo? Estamos empezando a perder el enfoque y puede seguir de ahí y después en un servicio, una reunión, puede entrar un momento en que ¿quién quiere venir a aceptar a Cristo? Y ya estamos más perdiendo el enfoque. Bueno, la pregunta de Hailem, muchas gracias por
Tu paciencia. Son muy buenos Sí, temas. profe, sí, tengo una pregunta. En un caso cuando la persona ya está a punto de morir, y cómo se haría, por lo menos en el caso de que, ajá, el aceptar, cómo se haría para que esa persona se vaya con el Señor, su alma esté segura de que se ha salvado, cuando ha vivido una vida impía, una vida apartada de Dios, y en el momento de partir de este mundo, esa persona, ¿cómo se haría para que esa persona esté segura de que, y los demás, las familias y todo, de que esa persona está salva en ese momento? Buena Porque ya no pregunta. tiene tiempo de demostrarlo, no tiene tiempo de demostrarlo, pues, Claro. o de demostrar como gratitud, porque no es por obra, sino por gratitud. Bueno, ¿Cómo, como, cómo? como el ladrón al lado de Jesús, ¿cierto? Em, Queremos preguntarle, ¿vas al cielo? ¿Crees que vas al cielo? ¿Por qué? Y si la persona dice, no, no creo que estoy bastante bueno para ir al cielo. ¿Qué le falta? Le falta entender, no es por obras, es por la fe. Podemos preguntar, ¿tienes fe? ¿Crees que Cristo murió por ti y te salvó? Sí, creo eso. Entonces eres perdonado, tienes un puesto en el cielo por la fe Como que un tienes. Sí, tipo de confesión. Es como, ajá, la parte de aceptar. Y si la persona dice, sí, yo acepto a Cristo, así como dijo mi hermano que explicó muy bien la parte del aceptar, y es creer, pues lo vemos también como confesión. Cuando está diciendo aceptar, lo podemos ver también como confesión. yo confieso que Ajá. tengo fe, que creo en Jesucristo. Sí, es lo mismo. Ah, y no vamos a decirle en ese momento, ay, no es que aceptaste y eso es obra. No, vamos a entenderlo bien. Si está haciendo una confesión de su fe y dice que Sí. sí, acepto que soy pecador y Ajá. que Cristo murió por mí, vamos a entenderlo como está diciendo. Y, igual, sí, solo yo prefiero decir, ¿tienes fe en Cristo? Y ahí poner el O enfoque. crees, como decía nuestro ¿Crees? Señor Jesucristo, ¿crees? Sí, sí creo. Eres salvo, eres sano. Decía. Gracias, profe. Sí, y bueno, estamos balanceando el, el cordero que quita el pecado del mundo y somos salvos por fe. Las dos son verdades. Que hay justificación. El objeto de la justificación es el mundo, pero también el sujeto es cada uno, personal. Luisa, ¿hay otra pregunta o comentario? Sí, sí, un comentario de complementación, ¿no, pastor? Mire, fíjese que dice en Romanos 10:9, dice que que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado. Bueno, allí nosotros, yo por toda mi vida, yo he hecho la oración de fe a las personas cuando he ido a evangelizar. Ahora es que estoy entendiendo que hay otros medios, este medio que usted nos expone y que los otros profesores nos exponen, que no es condicional, o sea, la oración de fe no es una condicionante, sino que es un ejercicio, porque como decimos, hasta le preguntamos al otro hermano, oye, ¿hizo la oración de fe? Y a esa persona, mira, partió fulano, hizo la oración de fe.
Siempre nosotros preguntamos eso, los evangélicos siempre decimos eso. Entonces, bueno, creer que sí, hay que confesar con la boca, de pronto confesar eso que creímos, en eso que creímos. Si yo creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí, derramó su sangre, bueno, cualquier cosa como quiera decir, y me dio vida eterna. Pero algo tiene que ver con esa confesión y esa fe en el corazón. Gracias. ¿Y por qué importan las palabras? Estamos hablando de una confesión de fe, como mencionaste, de aceptar a Cristo. ¿Por qué importa si usamos aceptar o tener fe? O lo único que estamos intentando hacer es tomar lo que dice la Biblia y hacer que nuestra confesión, nuestro testimonio pueda ser lo más claro posible para dar toda la gloria a Dios. Entonces, las palabras que vamos a usar para expresar eso pueden variar a diferentes personas. Depende de la situación, pero estamos intentando de hacer una confesión clara de lo que dice la Biblia. Así es. Y hay momentos en que podemos decir aceptar, momentos en que vamos a decir otra, pero que estemos fiel a la palabra de Dios para entender lo que dice la palabra y expresar en nuestra propia idioma la doctrina clara de la Biblia. Jorge. Una pregunta, profesor Zachary. Esa confesión que acaba de decir Luisa, ¿debe de ser verbal o puede ser de pensamiento? Bueno, la práctica de orar, la oración del pecador, no queremos que ninguna oración sea como que hacen las brujas, que pongan hacen magia. ¿Qué es la palabra que me falta en español? Hechizo. Hechizo, Hechizo. brujería. Hechizo. No, ninguna oración es una hechiza mágica que hace que entre el espíritu. No queremos eso. Y podemos verlo en diferentes situaciones. La oración es hablar con Dios. Y entonces, Sería una magia, profesor, perdón, una magia. sí, una magia puede ser. Lo que pasa, profesor Zachary, es que yo le pregunto eso es porque hay personas que no pueden hablar. Entonces, como las personas no pueden hablar porque pues no tienen las cuerdas vocales pues, de nacimiento, porque perdieron el habla, ellos por pensamiento o por movimiento, ellos pueden hablar con el Padre para la salvación o la oración de fe, como está diciendo Luisa. Entiendo mejor la pregunta, sí. Ah, por eso no, sí, es confesión, es expresar la fe y mostrar que uno tiene fe. Y hay acciones que hablan más fuertes que palabras y hay palabras que hablan más claramente que acciones a veces. Por eso tenemos los dos. Pero sí, no vamos a decir que tiene que ser hablado. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, vamos a entrar en el segundo objetivo, pero de mi punto de vista, hasta ahí la conversación ha sido muy productiva. Estoy muy contento con lo que hemos. Bueno, no, ya casi hemos pasado la hora. Bueno, vamos a avanzar rápidamente aquí con lo que nos falta. Y si quedan más dudas, me pueden escribir y podemos seguir conversándolo. Pero, ¿qué dicen las iglesias sobre cómo somos salvos? Vamos a ver en la iglesia católica, vamos a ver generalmente lo que uno va a escuchar en muchas iglesias protestantes o algunas cosas que pueden estar ahí. Y vamos a ver lo que dice la Biblia
y lo que la iglesia luterana quiere estar en lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es la justificación. Bueno, aquí tenemos algo del Concilio de Trento que dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Y también, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendamos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Ahí está un poco, no es tan claro que es por la gracia. Tienen otra definición de gracia. En lugar de ser amor inmerecido, la Iglesia Católica Romana dice que la gracia es lo que Dios da para que podamos ser salvos por las obras. En las iglesias protestantes pueden escuchar la verdad o pueden escuchar algunas cosas así a veces. Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Eso es iniciativa personal. Eso no es lo que estaba diciendo el hermano Arturo. Arturo estaba diciendo aceptar es recibir con fe, bíblicamente. Lo que está en la pantalla aquí es cuando empieza a hacer otra cosa. Tengo que iniciar esto. Bueno, vamos a ver. Uno tiene que hacer esto. Tiene que bautizarse. Tiene que sigue. Bueno, vamos a hablar del bautismo después, pero no se trata de obediencia, porque la salvación es por la obediencia de ¿quién? De Jesús. Y es necesario vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Santidad personal para ganar la salvación. A veces uno va a escuchar cosas así. En la Iglesia Luterana y la Confesión de Fe de Academia Cristo, creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. La fe lo acepta, podríamos decir, la fe lo abraza, pero eso es no decir que tenemos que hacer esto para eso. Porque a veces se llama a la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. Ya hemos hablado de la importancia de esta doctrina, cómo caen los otros dominos, y es algo central. Y si no tenemos justificación, volvamos a poner nuestra fe en las obras y ya no hay paz. Si confiamos ni un porcentaje, aún un porcentaje en nosotros mismos, ya no hay paz total en Cristo. Tiene que ser 100% la obra de Cristo. Y si no, no hay paz. Hay otro pasaje de Gálatas que habla de, Pablo advirtió a los Gálatas que si empiezan a creer otra vez que es por obras de la gracia hemos caído. En Gálatas 5. Pueden leer Gálatas, excelente libro trata de el amor de Dios. Estamos corriendo rápido. ¿De dónde viene la enseñanza de que somos salvos por medio de nuestras obras? De la naturaleza humana. Así funciona el mundo. Si uno quiere algo,
tiene que esforzarse, tiene que hacer algo. Así es como funciona el mundo, es muy natural a nosotros. Y en la naturaleza pecaminosa, a veces pensamos que somos capaces de hacer algo, de agradar a Dios. Falsos profetas, el diablo. Ya hemos hablado, la obediencia humana es imposible de hacerlo totalmente. Santidad personal es imposible totalmente lograr. Entonces nuestra salvación no es basada en eso. Jesús es el sacrificio por los pecados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La tercera objetivo, ya lo hemos hablado. Sí, solo no les puse las palabras así, pero la justificación tiene dos partes. Podemos decir el objeto. Cuando pensamos en la doctrina de la justificación objetiva, pensamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El objeto de la justificación es el mundo entero. Y la doctrina de justificación subjetiva, no piensen en subjetiva como cada persona pueda interpretarlo a su manera. No, la subjetiva solo quiere decir cada individuo recibe el Espíritu Santo y recibe el perdón personalmente por la fe. Ahí tenemos las dos cosas. La justificación objetiva, justificación subjetiva. Un resumen. La Iglesia Católica Romana es una combinación de fe y obras. Entonces ya no es 100% fe. La Iglesia Luterana, somos justificados solo por la fe. Aparte de las obras, la fe es lo que recibe la justificación personalmente. Las iglesias protestantes, a veces vas a escuchar que somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras, como el hecho de aceptar. A veces vas a escucharlo y entender mal, o la santificación como parte de la justificación. Eso pertenece a la santificación, ya que somos justificados. Y bueno, hemos pasado la hora. Yo tengo tiempo, yo puedo estar si quedan otras dudas o si quieren saludar. Pero estoy muy contento con la conversación que hemos tenido. Siguen otros temas muy importantes, doctrinas importantes. Y realmente esta clase es pesada de doctrina. Hay muchas doctrinas. Entonces, si no entienden todo, que tengan paciencia con sí mismo, porque son temas que cuestan entender y no podemos entenderlo totalmente. Y cómo se relacionan todo, que tengan paciencia, oren para que Dios le guíe para entender más. Y eso está muy bien, vamos creciendo un poco cada día. Roger. Sí, nuevamente, profesor y compañeros, perdonen mi ignorancia, ¿verdad? Perdonen mi ignorancia. Fíjense que ahorita me estoy recordando de aquel pasaje bíblico que dice, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, lamentablemente yo fui formado en eso, ¿va?
Pero yo quisiera que me aclarara ese punto, por favor, pastor, con todo el respeto, por favor. Muy importante. Eso viene de Judas, el libro de Judas, que es otro, no era el Judas que se sacrificó, el otro. La fe sin obras es muerte, es muerta. Entonces, ¿qué pasa si alguien dice que cree en Jesús, pero sigue viviendo la vida de otra forma? Y no le importa cómo vivir, trata mal a la gente, está mostrando que su fe no es verdadera. Aunque esté parte de una iglesia, aunque haga una confesión, su fe no es viva. Pensamos en las obras como frutos de la fe. Si un árbol tiene frutos, sabemos que es un árbol sano. Si no tiene frutos, no sirve. Pero los frutos no son los que salvan a la persona. Son frutos que vienen después, conociendo que somos perdonados y en amor y en agradecimiento vamos a vivir la vida. Vamos a despedirnos y Jorge tiene pregunta. Si otros quieren preguntar algo, aportar algo, cerramos con una oración. Bueno, voy a darles la bendición a Rónica, que dice: el Señor te bendice y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, los Amén. que quieren, que tienen que irse, se pueden ir, y si quieres quedar,